Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Vale. ¿Qué tal? Bueno, pues la clase anterior estuvo únicamente dedicada al examen. No sé si viste que una vez que acabó la hora del examen, se supone que podíais ver si teníais los ejercicios correctos o incorrectos y tal. Entonces, no sé si le habéis echado un vistazo a ese tema. La, Quiero decir, como ya he comentado varias veces, la idea del examen era principalmente que os familiarizarais un poco con el formato que probablemente tenga el examen final de febrero, sobre todo con los temas estos de dónde poner la cámara y tal, que yo entiendo que es un poco rollo, pero bueno, ya más o menos estuve haciendo algunos comentarios, entonces la idea es que cuando vayamos a hacer el examen final, pues tengáis más o menos identificado un sitio en vuestra casa, donde sea, tal que se cumplan los requisitos, ¿vale? Y también que veáis, pues será más o menos parecido, será un examen en el que tendréis que ir metiendo las soluciones y una vez que acabáis tenéis que mandar lo que hayáis resuelto escaneado y tal, o sea que quiero decir, lo de subirlo ahora escaneado era un poco menos importante, pero era sobre todo que lo hicierais pues nada, para que vierais cómo es y tal, y que después cuando lo tengáis que hacer de verdad, pues no, ya lo hagáis un poco más ágil. Después, eh, o sea que lo que me habéis subido escaneado, en principio, no lo voy a mirar. La idea es que, como yo creo que seguís teniendo acceso a los enunciados, pues la idea sería que aquellos ejercicios que no habéis resuelto correctamente en el examen, pues los intentáis de nuevo ya, pues no sé, mirando los apuntes o mirando algún ejercicio que fuera parecido, que intentáis resolver en casa y si no encontráis manera de resolverlo o de no sabéis por qué os sigue saliendo la misma solución que os da incorrecto y tal, pues que pidáis en algún momento tutoría y entonces, pues nada, en tutoría yo ya pues vemos si es que ha hecho algo más del procedimiento, si tiene algún error de concepto o lo que sea. Y nada, quiere decir, también otro objetivo del examen era que vierais más o menos cómo ibais en la asignatura, porque eh, si has sacado una nota muy baja, pues existe una alta probabilidad de que se te haga cuesta arriba el segundo bloque de la asignatura. El resto de gente me escucháis, ¿no? Que ha dicho por ahí Pablo que no me escucha. No sé, será algo suyo. Um, entonces, eso que si has sacado una nota bastante baja, pues la idea es que te sirva como incentivo para, pues no sé, solucionar las cosas de las que no te has enterado o prevenir una tutoría o lo que sea, ¿vale? Para intentar, digamos, reengancharte un poco a la asignatura y que el segundo bloque, que va a ser muy parecido al primero en muchas cosas, vamos a seguir haciendo ejercicios por mallas, por nudos, vamos a seguir haciendo Thevenin, vamos a seguir haciendo superposición, vamos a seguir haciendo bobinas, vamos a seguir haciendo muchas cosas, pero todo en corriente alterna, pues te sea un poquillo más llevadero. Entonces, no sé si hay algún comentario más sobre el tema examen y tal. Yo tengo una pregunta. Si puedes explicar cómo se hacen los ejercicios con interruptores, que nunca lo he entendido. Si quieres uno de los ejercicios que había, ¿no? Y que cayó en septiembre dos con interruptores y ninguno lo supo hacer y el de ayer, mira que me lo estudié de septiembre y tampoco lo sabía hacer y sé que hay más gente que no sabe hacer ninguno con interruptores. Por eso lo digo, por si lo puedes explicar en clase cómo se hace. Porque sé que hay gente que tampoco sabe y no lo pregunta. Vale, vale, pues si quieres, a ver si puedo yo hacer, si quieres, lo que pasa es que aquí va a pegar poco, pero a ver cómo hago esto. Eh,
Tengo que coger el examen, si queréis vemos el del examen, no sé si al resto os parece bien que comentemos el ejercicio ese que era un poco más raro del examen. A ver. A ver, ¿cómo hago esto yo ahora? Un momentillo. Que estoy intentando buscar el enunciado. No sé cómo acceder a los enunciados. A ver aquí. Vale. A ver si lo puedo copiar. Bueno, más o menos se ve, ¿no? Sí, yo lo veo. Aquí se ve, ¿no? Vale. El de se corresponderá a los números con el de Albert. Entonces, el ejercicio este, digamos que el más cercano del que hay en la región es el de, me parece que es el 5B, creo que es el ejercicio donde te dan tres situaciones del circuito. Entonces, en algunas te piden, te dicen, pues si ponemos esto entre A y B, pues pasa no sé cuánto. Si ponemos no sé qué, pasa no sé qué. ¿Vale? Entonces, la idea de este ejercicio es que este C aquí, que sabes que es un circuito con una serie de resistencias y de fuentes, ¿vale? Pues lo sustituyas por su equivalente Thevenin, ¿vale? Entonces, en el apartado, la primera situación que te dicen es que cuando el interruptor K está abierto, se obtiene una tensión VQ, que es esta de aquí, de 99 voltios. Entonces, tú ahora lo que tendrías sería una R aquí, que todavía no la conoces, una V aquí, que todavía no la conoces porque son tu VThevenin y tu RThevenin, ¿vale? Y ahora tienes pues el resto de tu circuito. Ahora me dice en la primera situación, me dice que el interruptor está abierto. O sea que si está abierto, pues nada, esto es un circuito abierto. Quiero decir, lo de poner un interruptor, no entiendo demasiado por qué confunde tanto a la gente. Pues ya está, pues si está abierto, pues eso es un circuito abierto. Y aquí tienes tu fuente y aquí tienes tu otra resistencia. ¿Vale? Esta es la situación 1. Entonces te dice que con esta situación, pues la tensión que hay aquí en circuito abierto, pues vale 99 voltios. Después está la segunda situación que te dice que si está cerrado, esa tensión vale 91. Es decir, que ahora te dibuja el mismo circuito. ¿Vale? Aquí con la resistencia, vamos a hacer el valor. Con esto por aquí.
Y ahora te dicen que aquí esta tensión vale 91. Todo esto de aquí te va a dar una ecuación, 1 la podemos llamar, de V Thevenin y R Thevenin. Esto de aquí te va a dar otra ecuación 2, ¿vale? De V Thevenin y R Thevenin. Va a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto va a obtener los valores de V Thevenin y de R Thevenin, ¿vale? Y una vez que tengas eso, pues te preguntan qué pasa si se cortocircuitan los terminales A y B. Pues tendrías que dibujarte otro circuito en el que los terminales A y B, este sería el primero, esta sería la primera situación, esta sería la segunda y la tercera, lo dibujo aquí arriba, si no, si pinto en blanco se verá. La tercera será, no, a ver, en amarillo. En la tercera situación, pues tendrás tu R Thevenin, tu V Thevenin, que ya conoces los valores, aquí un cortocircuito entre A y B, ¿vale? En la tercera situación creo que el interruptor estaba cerrado, ¿no? Si el interruptor está cerrado es que sí, que es un cable. Aquí tiene, no sé si me estoy comiendo alguna, me parece que me estoy comiendo alguna resistencia. Tengo la resistencia Thevenin, A y B, pues R1 aquí. Y aquí esta. Esta sería la tercera situación y lo que tienes que calcular es esta intensidad de cortocircuito de aquí. Una vez que ya conoces, esto ya lo conoces, esto ya lo conoces y el resto de cosas del circuito ya las conoces. No sé si tiene más o menos sentido, Claudia, o algo Sí, que pero sea. es que yo sigo teniendo dudas en los dos primeros, cómo saco VTBN y RTBN. O sea, cómo hago el sistema para sacar eso. O sea, en lo último sí se hace, pero me refería a lo primero. Por ejemplo, por aquí, si esta intensidad es I y esta de aquí es beta por I, la única posibilidad de que este circuito se cumpla es que esta I sea cero. Sí. Porque si tú haces un balance, de intensidades aquí, te dice, bueno, pues I más beta por I, por aquí no se va nada porque el interruptor está abierto, es igual a cero y por lo tanto la I vale cero. Si esta I vale cero, significa que esta V Thevenin significa que 99 tiene que ser igual a la tensión que cae aquí, que es cero, porque esta intensidad es cero, más la V Thevenin. Pues nada, la V Thevenin a 99. En el caso este de abajo, ya sabes que esto vale 99, ¿vale? Te la has sacado de arriba. Ahora, en el caso de abajo, si vuelves a hacer balance de intensidad de aquí, pues te saldría que I más beta por I, que no me acuerdo lo que, bueno, en este caso beta vale 7, voy a poner. Más 7 por I es igual a la intensidad que va por aquí, que sería 91 dividido la R2, que vale 20. Entonces de aquí saca directamente la I, por ejemplo, ¿no? Sí, de ahí la saca. Y una vez que tengas la I, pues si pones que esta tensión es igual a esta tensión más esta tensión más esta tensión, la única incógnita que te queda ahí es la R Thevenin, por lo tanto la puedes dejar. Vale, vale, ya lo entendí. ¿Sí, más o menos? O sea que los interruptores es como si me corta la intensidad de esa línea. O sea, de ese cable, ¿no? Sí, Como si fuese cuando el interruptor está abierto, pues se queda como un circuito abierto. Quiere decir, un interruptor no es más que un dispositivo en el que, o si está abierto, un circuito abierto y si está cerrado en cortocircuito. Quiere decir que este ejercicio se podría haber planteado igual, pues dibujando tres circuitos y en vez del interruptor, pero vaya que eso no. Quiere decir que la dificultad del problema este
está en saber plantear esto, saber lo que te está pidiendo, que tienes que usar el Thevenin y todo eso, hacer esto y no equivocarte. A lo mejor está un poco confuso porque I más beta por I dice esto que esto es leche, pero la dificultad no está para nada en que aquí haya un interruptor en vez de otra cosa. Yo creo, vaya. No sé, es que nunca he hecho ejercicio así y yo pensaba que era como si fuese un condensador, que por ahí no pasaba, que por ahí pasaba una V, pero no, ya lo entiendo. Primero, las V no pasan por ningún sitio. Semánticamente, esa frase es Vale, incorrecta. Ya de decir, bueno, siempre me decís, bueno, sí, ya, como diciendo, vaya tiquismiqui. Las tensiones no pasan por los sitios, las tensiones caen entre dos puntos. Entonces, entre este punto de aquí del interruptor y este punto de aquí del interruptor, ahí, si el circuito está cerrado, pues la caída de tensión que hay es cero, porque esto es con un cable y punto. Si esto está abierto, pues la caída de tensión ahí no tiene por qué ser cero. La intensidad será cero, pero no la tensión. a eso me refería, Claro, a la entonces tensión. si tiene el circuito abierto, pues nada, es que aquí hay una caída de tensión tal, pero y no pasa intensidad y punto. Vale, gracias. Salva, pues yo no Sí, entiendo ese concepto. Es decir, no entiendo por qué puede haber tensión pero sin intensidad. ya, pero es que eso lleva siendo así desde el principio de los tiempos. Ya, Tú pero coges, tú coges, vete al enchufe de tu casa y mide la tensión que hay ahí y verás que hay una tensión de 220 voltios, pero si tú no enchufas nada, pues por ahí no está pasando ninguna intensidad hasta que tú no enchufas la batidora. o sea, que tensión siempre va a haber aunque haya o sea, un circuito abierto. ¿Cómo? Que tensión siempre va a haber entre las dos bornes aunque el circuito sea abierto. Sí, es como si tú, voy a irme a ver si queda claro. Voy a irme al tema 1. A ver, yo creo que estaba la figurilla por aquí, ¿no? Aquí. ¿Vale? Tú imagínate que tienes esto aquí, ¿vale? Esto de aquí. Y tienes, en este depósito está lleno hasta aquí, este depósito está lleno hasta aquí. Y este grifo está cerrado, ¿vale? Vale, agua va a seguir habiendo en el tapón, ¿no? ¿Perdón? Que sería como que agua seguiría habiendo en la válvula, aunque no. Bueno, quiero decir, si este grifo está cerrado, que esté el grifo cerrado significa que no pasa agua y que no pasa agua, el equivalente eléctrico es que hay un circuito abierto. Es decir, sin embargo, aquí sigue habiendo una diferencia de potencial entre este y este. Es decir, este quiere empujar para acá, lo que pasa es que como esto está cerrado, pues no pasa nada. Y ahora, una vez que tú lo abres este grifo, que sería como poner un cortocircuito, pues entonces ya sí está pasando intensidad. Vale. O agua, vaya. Quiere decir que la tensión lo que te mide es una diferencia de potencial entre dos puntos. Igual que aquí hay una diferencia de potencial gravitatorio entre este y te está empujando para acá. Pues lo mismo. Vale, no, sí, o sea, lo entiendo, pero se me había, o sea, no me había acordado. Ya. Quiero decir, es un error muy común que si por aquí no pasa intensidad, la gente asume que esta tensión es cero y cosas así, no tiene por qué. O sea, un cortocircuito tiene tensión cero y la intensidad pues será la que sea, y un circuito abierto tiene intensidad cero y la tensión pues será la que sea. Una cosilla, Salva. Dime, El otro dibujo que ha hecho de este mismo ejercicio del interruptor, ¿lo puedes poner? el de abajo, este. Este. Ahí la ICC, o sea, me lo quiero referir, por la otra resistencia ya no pasa ninguna intensidad, ¿no? Se iría todo por el corto, ¿no? Bueno, no es tan obvio eso, porque la I era esta de aquí, ¿no? Y esto es beta por I, ¿no? Sí. Entonces por aquí vienen beta más 1 por I. Ah, vale, vale. Ya te entendí así. Y como hay Entonces una... quiere decir que aquí puede haber una caída de tensión. Lo que pasa es que si reduce esto, sí que se llegaba a la conclusión a que por aquí no pasaba ninguna intensidad, pero no. Ah, vale, ya está, ahora sí la tienes. Como por aquí va I, por aquí va beta sub I, si te hace una vuelta en esto de aquí, ¿vale? Pues te Sí. saldría que R1 por I
más, esta creo que era R2, ¿no? R2 por beta más 1 por I es igual a 0. Entonces, esto significa que la I es 0. Significa que entonces que esta intensidad es 0. Entonces, esta intensidad de cortocircuito pues sería la tensión Thevenin impartida a la resistencia Thevenin. Pero eso es porque por aquí sabemos que va beta por I. Si por aquí, por lo tanto, lo que va por aquí también es proporcional a I. Si no fuera así, si esto Sí, fuera sí, si esto fuera una fuente independiente, pues no tendría por qué ser la intensidad, toda la intensidad se fuera por aquí. te entendí, sí, sí. ¿Sí? Es decir, que cuando tengamos una fuente independiente, que gastemos cuidado con eso, ¿no? Que no la hagamos tan a la ligera. No. Quiero decir, hay mucha gente que en este ejercicio, que yo creo que es por lo que va tu pregunta, simplemente puso esto. Sí, A es lo que a mí me mejor, parece. sin explicar esto. Entonces eso no está correcto del todo. Vale, vale. Entonces, si tú crees que la intensidad que pasa por aquí es 0, lo cual es correcto, tienes que justificarlo. Vale, vale. Entonces, en este examen, que yo creo que este fue el de septiembre entonces, ¿no? Sí, este también cayó en septiembre. Sí, es que no he tenido mucho tiempo para hacer los ejercicios y digo, bueno, mira, pues para que sean de examen, les pongo. Entonces, este ejercicio que la gente estaba medio enfadada, tanto en el examen de septiembre como en el examen que yo os puse el otro día, como el simulacro este, es el ejercicio para pasar de sacar un 8 a sacar un 10. Es decir, es como el ejercicio para la gente que quiere sacar matrícula, es como el de los cinco que había el miércoles, este es el ejercicio más difícil, pero es como es para el que quiere sacar nota, ¿vale? Quiere decir que es un poco más exótico que el resto de ejercicios del examen, que yo creo que era más asequible que este. Quiere decir que era más directo, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, este era como el ejercicio para que pasas del 8 al 10. No sé si hay algún comentario. Y en lo de septiembre pasaba algo parecido, que era como, había un par de ejercicios que eran un poco más difíciles pues para separar a la gente que va a sacar notable de la gente que va a sacar sobresaliente. No sé si hay algún comentario más. Salva, pues yo hice eso de dividir la tensión de Thevenin entre la resistencia y no me dio la solución. Vaya por Dios. Y, Pues no y sé, plantea esas mismas ecuaciones. pues no sé, repásatelo y si sigues sin eso, me pide un día tutoría y lo vemos en concreto, ¿vale? Vale. Claro, es que no puedo entretenerme en analizar cada uno de los casos individualmente aquí, porque si no es un poco rollo. Entonces doy esto así como líneas generales y después si tenéis ya dudas más particulares o lo que sea, pues podemos verlas en tutoría. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? ¿No? No, nada. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Entonces seguimos con el tema 7, ¿no? Creo que lo último que hicimos, es que mira aquí el log, sí, pues nos quedamos hasta el 7.6. Entonces no sé si, por aquí me la ha mandado la gente. Yo, Salvador, el 7.2 que te he mandado, lo he hecho por malla y me ha salido. De esa manera que te envía no me sale, pero por malla sí. Entonces, si ya no me hace falta corregirlo por mi parte. Vale. Entonces, a ver por aquí el 7.4, pero por aquí sale que está correcto. ¿Cuál era el 7.4? A ver. Sí, el 7.4 fue que lo empezamos a hacer aquí, yo creo, pero no lo corregimos, ¿no? No sé si alguien se acuerda.
aquí me lo ha mandado Pablo, creo. Vamos a echarle un vistacillo y así también recordamos un poco el tema 7, ¿vale? Entonces, en este ejercicio, por aquí está el enunciado, nos daban un circuito con una fuente sinusoidal y lo que nos decían es que calculáramos pues, las tres intensidades de esta manera. Y la intención de este ejercicio es que más o menos, si queréis, los pasos del 1 al 5, que mediante los que se resolvía pues esto de aquí, el 7-3, ¿vale? Y que llegarais a un sistema de ecuaciones, eso es lo que hicimos en clase y que después pues ya en casa lo resolvierais, ¿vale? Entonces, uno de los primeros pasos, que no lo veo por aquí ahora, bueno, porque lo he hecho un poco, es pasar esta función en el dominio del tiempo de esta forma a Fasor, ¿vale? Yo creo que estará, pues lo habrá hecho directamente, pero para ir recordando cosas, lo que se hacía era el valor máximo, se dividía entre raíz de 2 y después se ponía el ángulo este tal cual aquí, ¿vale? Y aquí en la paginilla, en la esquina, apuntaba pues que había venido del coseno y que la frecuencia era 9000, ¿vale? Porque esa información digamos que la pierdes. Después pasamos cada una de las resistencias y de los elementos pasivos, calculamos la impedancia. De la resistencia era muy fácil porque era el mismo valor y de la bobina era un poco más, y de los condensadores era un poco más difícil, pero bueno, tampoco tenía más misterio. Del condensador 1 partido J omega C, ¿vale? Que le sale menos 5 partido 18J, y de la bobina está por aquí abajo J omega L, que sale 72J. Y lo que ha hecho por aquí Pablo ha sido, bueno, no era exactamente así como se suponía que había que hacerlo, pero creo que ya también hablamos de impedancia en serie en paralelo. Tú puedes calcular la impedancia equivalente de todo esto, ¿vale? ¿Cómo? Pues estos dos elementos están en serie, la resultante de eso en paralelo con esta impedancia y la resultante de eso en serie con la de 5. Entonces, si calcula eso, te sale todo esto de aquí. Aquí hay varias cosas importantes, ¿vale? Ya lo vamos comentando. Primero, la parte real de una impedancia equivalente siempre va a ser mayor o igual que 0. Esta es la R, la resistencia, ¿vale? Y después la parte imaginaria te puede salir o positiva o negativa. Si te sale positiva, es que la impedancia equivalente tiene carácter inductivo. Es como si dijéramos que la bobina está tirando más que el condensador. Y si la parte imaginaria es negativa, pues entonces decimos que tiene carácter capacitivo. Es decir, que el condensador, digamos, que tiene más importancia que la bobina. O puede haber salido, no tiene por qué haber salido todo, en este caso es capacitivo la Z equivalente, pero no tiene por qué haber salido todo así, ¿vale? Y si le pasáis este número complejo a forma polar, pues el angulito que va a salir de aquí es negativo, ¿vale? Es decir, que si lo dibujarais en el plano complejo, pues la impedancia va a estar por aquí, ¿vale? En el cuarto cuadrante. Una vez que tenemos la impedancia equivalente, el circuito que se nos quedaría, si lo hubiera dibujado, sería algo así. ¿Vale? Y entonces calcular la intensidad esta que va por aquí, que es I1, pues esta tensión es la misma que esta tensión y por lo tanto pues divido la tensión entre esta Z equivalente y me sale la intensidad que la tenemos aquí, ¿vale? Fíjate como la intensidad, como es el carácter de la impedancia equivalente, es capacitivo. No sé si os acordáis que cuando vimos el tema 7, esto lo comentamos por aquí, a ver dónde está. Aquí está el condensador. Dijimos que un condensador puro adelantaba 90 grados a la tensión, ¿vale? Por lo tanto, ahora no tenemos un condensador puro. ¿Por qué? Pues porque la Z equivalente también tiene parte real, pero sí que es capacitivo. Entonces, si os dais cuenta, lo que hace la intensidad también es adelantar a la tensión. No la adelanta a 90 grados porque no es una impedancia capacitiva pura, pero sí que la adelanta en este caso 2 grados, que es justamente la fase de la Z equivalente. ¿Cómo pasamos ahora este fasor al dominio del tiempo? Pues multiplicamos el valor eficaz por raíz de 2
¿Qué pongo? Coseno, seno. Va a la esquinilla de la página, coseno. La frecuencia, que también la tenemos apuntada por ahí, que es la misma en todas las tensiones y todas las intensidades. Y después la fase. ¿Vale? Para hacer, por ejemplo, la I sub 2 y la I sub 3, que son los otros elementos que vienen por aquí, del ejercicio del 7.4, pues una vez que sabéis I sub 1, pues por ejemplo, calcular la I sub 2 y la I sub 3, no, te piden la V3. Pues lo puedes hacer, por ejemplo, la I sub 2 la puedes hacer aplicando un divisor de intensidad, ¿vale? Entre estas dos impedancias que están en o sea, la resultante de todo esto. Y esto de aquí, son dos impedancias que están en paralelo, puedes aplicar eso, o puedes, una vez que conoces esta intensidad y la impedancia de todo esto, puedes calcular esta tensión de aquí. Es decir, ya ahí se abre ya más posibilidades. Hay muchos que pueden estar bien. Lo que ha hecho por aquí Pablo ha sido calcular la I sub 2. Yo creo que lo que ha hecho ha sido aplicar aquí un divisor de intensidad. Que ha calculado la I sub 2 y la I sub 3. ¿Vale? También con el divisor de intensidad. Y una vez que tienes la I sub 3, pues ha calculado la V3, que es la V esta de aquí del condensador. Una vez que ha calculado esta intensidad de aquí con fasor, pues calcular esta tensión de aquí es simplemente multiplicar esta intensidad, perdón, esta I sub 3. Es multiplicar esa intensidad por la impedancia del condensador y le sale directamente la V3. Y para pasarlo de nuevamente todo esto, pues una vez que tengas las intensidades, pasarla al dominio del tiempo, pues exactamente lo mismo en los tres casos. Multiplico por raíz de 2, coseno de 9000t y la fase. Y aquí exactamente lo mismo. Multiplico por raíz de 2, coseno de 9000t y la fase. ¿Sí? ¿Hay alguna dudilla del 7.4? ¿No? Venga, pues yo creo que alguien por ahí también me había mandado el 7.5. A ver. 7.5. Pues era muy parecido, solo que ahora en vez de tener una fuente de tensión, pues tenemos una fuente de intensidad. ¿Vale? A ver quién me la ha mandado por ahí. Vale. Bueno, pues el procedimiento aquí es parecido. Vamos a ir un pelín más rápido. Si hay alguna duda, me lo decís, ¿vale? Lo primero sería esto de aquí, que está un poco borroso, pero es la basada fasor, este es el fasor de la intensidad, ¿vale? Ha calculado la impedancia de todos los elementos, la de la resistencia pues son números reales, la de la bobina es un número complejo que solo tiene parte imaginaria y es positivo, entonces tiene pinta que esté bien. El del condensador solo tiene parte imaginaria, negativo, ¿vale? Por lo tanto también está bien. Y ahora lo que ha hecho aquí ha sido, pues ha puesto estas tres intensidades, I sub 1, I sub 2, I sub 3. Ha puesto que la suma tiene que ser igual a la I sub g. Lo único que ha hecho para obtener esa ecuación ha sido aplicar el balance, la ley de Kirchhoff de la intensidad en ese nudo. Y después por aquí lo que ha hecho más ha sido, ha puesto la tensión del condensador, ha hecho las ecuaciones de malla, ¿no? De esta malla de aquí sería esta ecuación y de esta malla de aquí, no, de esta por aquí por fuera, pues te da otra ecuación. Y ahora he ido sustituyendo las tensiones de los condensadores y de la bobina y de la resistencia por pues, el valor de cada una de las impedancias por la intensidad que lo atraviesa. Esto era un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que ha resuelto aquí con muchísimo cuidado de no equivocarse. Y el resultado final de resolver ese sistema de ecuaciones pues es este fasor para la I3, este para la I2, creo, ¿no? Y este para la I1. ¿Vale? Otra manera de resolver este ejercicio hubiera sido más como el que hemos corregido anteriormente, que era también de otro Pablo. Hubiera sido a lo mejor hacer la impedancia equivalente de estas tres de aquí. Es decir, que 1 partido z equivalente
es igual a 1 partido pues Z1 más 1 partido Z2 más 1 partido Z3. Donde Z1, Z2 y Z3, pues Z1 es la de la resistencia, Z2 es la de esta resistencia R2 y la bobina, y Z3 es la del condensador. Y entonces tuviera que dar un circuito que hubiera sido algo así. ¿Vale? Y que hubiera ya resuelto, podría haber calculado esta tensión, y una vez que conoces esta tensión V, pues te vas aquí, esta tensión de aquí, y ya puedes calcular directamente las intensidades. Las dos maneras son correctas. ¿Vale? Como veis, quiero decir, lo importante de estos ejercicios es que un poco os dais cuenta que no es resolver este ejercicio de aquí frente a resolver uno muy parecido en el que solo hubiera resistencia. El procedimiento es todo exactamente el mismo. Lo único que es diferente es lo de pasar de las fuentes que están en el dominio del tiempo, pasarlas a Fasor, al número complejo, y calcular la impedancia. Luego el resto, y después que todo lo tienes que trabajar con números complejos en vez de números reales. Pero todo el procedimiento del planteamiento de estas ecuaciones, por ejemplo, que ha hecho aquí Pablo, es exactamente el mismo que hubiera tenido que hacer si estuviera sido solo resistencia en vez de tener bobina y condensador y tal. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda? Dime, Salva, Pablo. una cosilla. Dime. Y en el examen estaría bien que se presentara el ejercicio así, haciendo las cuentas de números complejos con la calculadora, o hay que hacerla a mano. ¿Cómo que te refieres a hacer las operaciones a mano? Pues por ejemplo, si hay que sumar dos números complejos, pues que lo introduzco en la calculadora y pongo el resultado directamente. Hay que poner... Así es como tienes que hacerlo, sí, sí. Ah, vale, vale. No, no. Tú que decías, pasarlo a binómico y todo eso, ¿no? Sí, poner el procedimiento de cómo he hecho para sumar los dos números. Qué pereza, no, no. Lo que pasa es que sí te digo que si lo hubiera hecho así, te hubiera salido un poquillo más corto, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vale. Sí, ¿hay alguna otra dudilla sobre el 7.5? ¿No? Venga, pues vamos, el 7.6 también está por ahí. A ver, me la ha mandado... Tengo de Mere Costela que te da bien, ¿no? Y también me lo ha mandado Pablo López. No sé si a ti te da bien o no, Pablo. Es que ese me daba fallo y por eso te lo mandé. El 7.6. Bueno, pues si te da falla, vamos a... Adiós, pero la he escaneado en doblado, así que no te lo puedo mirar. Mandarme los ejercicios derechitos. Mira, este está bonito. ¿Te lo mando otra vez o ya no? No, voy a abrir otro. Vale. Mandármelo derecho. Vamos a ver este ejercicio. Este es un poco más dificilillo que los dos anteriores. Entonces, en este caso, quiero decir, es lo mismo, pero está esto aquí como en circuito abierto, y esto como que a la gente le confunde un poco más. Este circuito, si se pusiera en el examen, yo creo que habría mucha gente que le costaría trabajo, pero que si yo lo hubiera dibujado en vez de así, lo hubiera dibujado así. A ver, ¿cómo se dibuja esto para que la gente no se confunda? Se hubiera dibujado así. Y ahora aquí la resistencia. Y ahora se hubiera preguntado esta tensión de aquí. ¿Vale? Si hubiera estado dibujado así en vez de así, yo estoy seguro que se hubiera confundido menos gente. Pero es exactamente el mismo circuito, es como si hubiera doblado esto para acá, y es exactamente lo mismo una cosa que otra.
Entonces, muchas veces, si hace un circuito que tiene un dibujo un poco raro, que no asuste demasiado, si lo queréis pintar de otra manera que sea equivalente eléctricamente, ¿vale? Pues también podéis hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer en este ejercicio es lo mismo que en los ejercicios anteriores. Pasamos primero la fuente, la pasamos a un fasor, que es este de aquí. Perdón. Los elementos pasivos, resistencia, bobina y condensadores, les calculamos las impedancias. Las dos bobinas tienen 3J y 8J, tienen que ser solo parte imaginaria y las dos positivas. La de condensador, solo parte imaginaria y negativa, y esto de aquí 6. ¿Vale? Y ahora lo que ha hecho por aquí, que las que no sé el nombre, ha sido ver qué elementos están en serie en paralelo. ¿Vale? Lo que ha puesto por aquí, ¿está por aquí o no? La persona que ha hecho este ejercicio está... Sí, Salva, estoy aquí. Ah, vale, vale. No es por si digo algo y por si me pierde un poco la resolución, que me ayude. Vale. Entonces, lo primero que ha puesto ha sido que estos dos elementos de aquí están en serie. Y alguien dirá, pues si esto está como en paralelo. Están en serie porque la intensidad que atraviesa esta bobina de aquí es la misma que la intensidad que atraviesa este de aquí. Están conectados. Por lo tanto, estos dos elementos están en serie y se pueden sumar directamente. Pues 8J más menos 5J, pues da 3J. ¿Vale? Y entonces, si no tienes todavía mucha soltura con ese tema, podrías volver a dibujarte el circuito, ¿vale? Que se te quedaría algo así, ¿no? Este de aquí y después aquí la R. Donde lo único que ha hecho aquí ha sido poner el ZL1, ZL1 más ZC, ¿vale? Si todavía te cuesta ver esas cosas, pues nada, lo vuelves a dibujar, que mejor volver a ir dibujándote todos los circuitos que confundirte en alguna cosa por no dibujarlo. Porque ahora aquí se ve muy claramente que esta de aquí está en paralelo con la L2, ¿vale? Entonces la he puesto aquí en paralelo y se ha calculado la Z equivalente a 2, ¿vale? Que sería, yo ya no le voy a dibujar, pero vaya, porque no tengo espacio. Entonces esto de aquí sería la Z equivalente a 2. Y ahora esto está en serie con la ZR de aquí, ¿vale? Y esa sería ya la Z equivalente total, es decir, que ha pasado de este circuito a tener solo este circuito de aquí con la Z equivalente a 3, ¿vale? Y ahora puede calcular esta, yo creo que es esta intensidad de aquí, que es exactamente la misma que esta de aquí, es la que está dando la fuente. Como estos dos circuitos son equivalentes, pues esto sigue siendo I sub R, que es la llamada I sub R. Y ha dividido el fasor VC entre la impedancia equivalente total y le da este fasor de aquí. Ahora, una vez que le da ese fasor de ahí, lo que tiene que hacer es empezar, digamos, como a deshacer el cambio, ¿vale? Se tendría que ir a los circuitos anteriores, por ejemplo, por aquí, ¿cómo ha calculado la I sub 1? ¿Vale? A él le ha dado la casualidad de que esta impedancia de aquí y la impedancia equivalente de estas dos le da 3J. Entonces tienes dos impedancias en paralelo del mismo valor. Si te acuerdas del divisor de intensidad, significa que se va a ir la misma intensidad por uno que por otro. Es decir, que divide esto entre dos y le sale directamente la I sub 1, que es la que va por aquí. ¿Vale? ¿Cómo calcula ahora la V? Todavía no lo he visto, pero espero que sea eso lo que ha hecho. Por ahí. La V será la V del condensador, esta de aquí, más la V de la resistencia, que es esta de aquí. ¿Cuánto vale la V del condensador? Pues la impedancia del condensador por la intensidad que lo atraviesa, que es la I sub 1 que acabamos de calcular. ¿Cuánto vale la VR? Pues la impedancia de la resistencia, que es 6, por esta intensidad, que es la I sub R. ¿Vale? Esta intensidad, esta que va a pasar por aquí, es la misma que pasa por aquí, porque por aquí esto no está conectado a nada. Por lo tanto, ha sustituido y ahora le sale el fasor de la tensión, esta de aquí, ¿vale? Para que te olvide el ejercicio. Y ahora tiene que cambiarlo al dominio del tiempo. ¿Cómo lo cambio? Multiplico por raíz de 2, el coseno, porque vendría de un coseno, la frecuencia yo creo que era 1 por t, y el ángulo aquí,
¿vale? Menos 36 grados. Sin embargo, fíjate, si él porque ha sido muy listo y ha puesto esto, pero si esto es lo que comentamos algún día, normalmente lo que tiene a lo mejor es v de t es igual a 3 coseno de 100t más 45, ¿vale? Entonces las unidades de aquí son, estos son radianes por segundo, estos son segundos, por lo tanto este producto tiene unidades de radianes y este tiene unidades de grados. Entonces no puedes sumar radianes y grados, tienes que pasar o los grados a radianes o los radianes a grados y después asegurarte que cuando calculas el coseno en tu calculadora esta es la unidad correcta. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí Costela, ¿cómo eres de nombre? Mere. Ah, Mere. Bueno, Menegildo, pero me dicen Mere. Ah, Mere, vale, vale. Pues lo que ha hecho ha sido el menos 36,6 grados, él lo ha pasado a radianes, para que después esto esté todo en radianes. Se habrá asegurado que en su calculadora, cuando va a calcular el coseno, esté pues, la opción de radianes, y entonces le da, pues, esto creo que es un 1, ¿no? Sí, 1,39. No, esto es un 1. Aquí está la imaginación, pero bueno, sí. Es un 1,39 voltios, ¿vale? Entonces veis que este es un poco más, no es tan directo como los anteriores, pero el procedimiento, vuelvo a decir lo mismo, el procedimiento, si esto en vez de ser bobina, esto fuera una resistencia, esto fuera una resistencia, esto fuera una resistencia, esto fuera una resistencia, y te calcular esta tensión, te preguntan esta tensión de aquí, el procedimiento iba a ser muy, muy parecido a esto. Solo que iba a ser todo números reales en vez de números complejos, ¿vale? Si esto fuera una fuente continua y tal. ¿Vale? La única dificultad está en lo de los fasores y en lo de la impedancia. Lo único nuevo, digamos, con respecto a todo lo que hemos visto en el bloque 1. No sé si hay alguna duda del 7.6. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Vale. Bueno, esto es el paréntesis este. Y este no lo comentamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que más o menos hemos hecho en algunos de los ejercicios anteriores ha sido calcular impedancia equivalente. El procedimiento es exactamente igual que cuando hacíamos la resistencia equivalente. Es decir, lo primero que tienes que hacer aquí es buscar impedancia ahora, no resistencia, que estén en serio o en paralelo. ¿Alguien encuentra alguna impedancia que estén en serio o en paralelo? Lo puedes poner por el chat y lo vamos comentando. Efectivamente, como está comentando por ahí Claudia, no hay. Habrá más de uno que haya dicho, sí, pues L1 y L2. O sea que si no lo ves ahora, es el momento de preguntarlo. No, ninguna de las, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninguna de las 6 impedancias, no hay ninguna pareja de dos que estén las dos en serio o en paralelo. Entonces, si eso no lo ves ahora, pregúntalo y yo te lo explico en un segundo. Si no, te lo vas a ir arrastrando. ¿Ah? R1 con C2, por ejemplo. ¿Cómo crees que está R1 con C2? En serie, ¿no? Esto es que a lo mejor un fallo un poco de dibujo. Si yo te pusiera aquí, esto se supone que está aquí como conectado a otro sitio, ¿vale? Entonces no, la intensidad no tiene por qué ser la misma. Esto es un nudo que puede estar aquí conectado, para que no equivocaros, puede estar conectado a un circuito. ¿Vale? El A y el B, pues se supone que son... ¿Alguna duda más de otros que a lo mejor creáis que estén en serio o en paralelo? ¿No?
Entonces, ¿qué se hacía cuando no había ninguna resistencia en serio en paralelo? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la impedancia equivalente? Exactamente, como dice por ahí Félix, cambia estrella a triángulo, pues tienes que buscarte, pues estos tres, por ejemplo, están en estrella, pues lo cambia a triángulo, o estos tres de aquí están en triángulo, alguien dice yo no veo un triángulo, yo veo un cuadrado, pero eléctricamente es un triángulo, pues lo cambia a estrella, y ya entonces te aparecerán algunas parejas, pues ya en serie en paralelo, y entonces ya por ahí tiras del hilo, ¿vale? Consejo para hacer este ejercicio, el mismo que te di cuando hacías lo de la resistencia. Ve a una transformación, dibújate el circuito. A otra transformación, vuelve a dibujarte el circuito, ¿vale? Si no tienes mucho manejo, hazlo así. Una vez que calcules la impedancia equivalente, que será un número complejo, a lo mejor la impedancia equivalente te sale, yo qué sé, pues 5 menos 6J, me lo estoy inventando. Pues lo que te pide el apartado A es la parte real y el apartado B, pues la parte imaginaria sería menos 6. ¿Vale? Tienes que meterlo por separado. Como veis, en este ejercicio se tienen que dar las frecuencias necesariamente, aparte de los valores de las bobinas y los condensadores. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que la impedancia de la bobina depende de la frecuencia y que la impedancia del condensador también depende de la frecuencia. Es decir, que necesariamente tienen que dar o la frecuencia aquí que está dada en hercios o la frecuencia en radianes por segundo. ¿Vale? Por eso lo tenéis por aquí como dato. Entonces, intentad este ejercicio en casa y, como es muy parecido a los anteriores, mandármelo y lo corregimos el próximo día. ¿Vale? Este es muy parecido, es un poco largo, pero es muy parecido conceptualmente a lo cuando hacíamos con la resistencia. ¿Vale? Y este también lo voy a hacer. Este es un poco más de pensar, pero lo hacéis en casa. ¿Vale? Como he dicho justamente antes, la impedancia de los condensadores y de las bobinas dependen de la frecuencia. Entonces aquí lo que te preguntan es, bueno, ¿y existe un valor de la frecuencia, por ejemplo, para que si conectamos aquí una fuente sinusoidal, ¿qué es lo que nos pregunta? La impedancia equivalente de esto solo tenga parte real? No sé, pues es una pregunta lícita, ¿no? También podría haber sido aquí. ¿Existe una frecuencia, a lo mejor, aquí la frecuencia es 100 por teta, pero a lo mejor digo, ¿existiría alguna frecuencia para la cual esta parte imaginaria fuera cero? A lo mejor sí. Pues en vez de hacerlo con ese, con este ejercicio que es un poco más sencillo, ¿vale? Entonces pensarlo en casa y también lo vamos a corregir el día que viene solo. Que el día que viene es el miércoles, ¿no? El lunes, tenemos práctica el lunes, ¿no? El grupo D. Bueno, los que haya tocado el lunes, como hay gente que está en uno y en otro. El lunes, por lo tanto, no hay clases teóricas, ¿vale? Porque yo estaré con la gente que viene el lunes a las prácticas, estaré allí. Si es importante, creo que casi todos los que venían eran de este grupo, que he subido ya los guiones de la práctica 1 y 2. Hay ejercicios teóricos en ambos guiones que tienen que ser resueltos obligatoriamente antes de venir a la práctica, ¿vale? Son ejercicios muy sencillos que si más o menos habéis llevado la asignatura, pues vais a tardar 5 minutos en hacerlo. Y la gente que no los traiga hechos, pues no podrá entrar al laboratorio. ¿Vale? Claro, perdona, hay una preguntilla. Dime. Los que hemos hecho las prácticas en otros años, ¿nos vaya a decir rollo que nosotros tenemos o algo? La nota la tiene que decir el profesor con el que hicisteis la práctica. Entonces le tengo que preguntar no sé, ¿Tú no lo sabes o qué? ¿el qué? ¿Tu nota de práctica? No, plan, no sé, no lo sé. Pues sí, bueno, ya es que tienes poco que hacer porque ya he hecho los grupos de práctica y todo, o sea que ya No, con la que sea que tuvieras, con esa te va a quedar. claro, yo rellené el cuestionario ya, así que Entonces ya está. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con la teoría y ahora lo que vamos a ver son transformaciones de fuente. Ya os dije que en la parte de alterno había un montón de cosas que os iba a decir como en continua. Pues esta es una de ellas. La transformación de fuentes en alterna es exactamente igual que en continua. Si tienes una fuente real de tensión, que es una fuente ideal,
en serie ahora con una impedancia, no con una resistencia, y quieres transformarlo, pues puedes transformarlo en una fuente ideal de intensidad en paralelo con la misma resistencia. ¿Y cuál es la relación entre VG y ZG? Pues exactamente la misma de antes, vaya parecía, porque la VG es igual a ZG por IG. La traslación de fuentes es exactamente igual que veíamos en continua. ¿Os acordáis lo de trasladar fuentes de intensidad, fuentes de tensión? Exactamente lo mismo. Todo el tema de asociación de fuentes en paralelo, en serie y tal, exactamente igual que en continua. Método de malla, exactamente igual que en continua, ¿vale? El método aquí que he puesto como largo, pues eran estos 6 pasos. El único que cambia ahora es este de aquí, que antes estaría escrito pues V es igual a R por I, y ahora está escrito pues el fasor V igual a la impedancia Z por el fasor I. Pero el resto de pasos es exactamente igual. Transformamos fuentes reales de intensidad, fuentes reales de tensión, asignamos una corriente ficticia, calculamos la tensión de cada impedancia, aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a cada malla, incluimos ecuaciones adicionales y resolvemos el sistema. Como veis, todo esto es exactamente igual. El método de malla corto matricial, pues exactamente igual. Lo único que cambia es que ahora en la matriz esta, aquí te van a aparecer números complejos, que son, en vez de la suma de las resistencias que hay en una malla, que era como lo hacíamos antes, ahora está la suma de las impedancias. Y en los elementos fuera de la diagonal, antes era las resistencias comunes a dos mallas y ahora es las impedancias comunes a dos mallas cambiadas de signo. Todo es exactamente lo mismo. Y lo que tendrá aquí ahora también son la suma de las tensiones con las fuentes, que ahora en vez de ser 32 voltios, pues será 32 más 4J, ¿vale? Porque van a ser fasores de lo que te aparece aquí, pero el cómo se montan las ecuaciones es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en el bloque anterior. Por ejemplo, tenemos aquí un caso, este está resuelto, ¿no? Sí. Tenemos aquí un circuito donde tenemos esta tensión que vale este fasor de aquí, que es 100 más 10 por lambda, ese es el módulo y fase 0. Y después tenemos también una fuente dependiente de tensión en el que esta tensión de aquí es 5 veces la intensidad que pasa por aquí. Y después tenemos pues todas las impedancias que ahora ya, como en los ejercicios anteriores hay que es más de calcular impedancia, aquí te la dan directamente. Pues la impedancia de la bobina es J por gamma. Con mis números, pues este circuito de aquí, como veis, pues en las bobinas tenemos 2J, 8J, en el condensador en mi caso menos J y la resistencia, un fasor y aquí pues 5 por otro fasor. Sumo voy a resolver este circuito por mallas usando el método matricial. Me monto mi matriz I1 y 2 y ahora voy rellenando los espacios de aquí. En la primera malla sumo todas las impedancias, sería 4 más 2J más 7 menos J, eso te da 11 más J. La segunda malla, pues 7 más 3 más 8J menos J, pues 10 más 7J. Los comunes, las impedancias comunes, pues 7 menos J cambiado de signo, que es menos 7 más J. Ya he llenado esta matriz exactamente igual. Y 1 y 2, y ahora aquí las tensiones de las fuentes. Positiva si la intensidad de malla sale por el positivo y negativa en caso contrario. En esta malla solo tengo esta fuente, por lo tanto 160 fase 0. Y en esta malla está entrando, por lo tanto, menos 5 y 3. Aquí tendría dos ecuaciones con tres incógnitas, pero tengo una ecuación adicional, y es que está I sub 3 de aquí, que es de la que depende esto, pues simplemente I sub 1 menos I sub 2, ¿vale? Es la que he tenido aquí. Ahora ya tengo, como digo, siempre una buena costumbre, una vez que obtienes el tema, pones ya tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, sobre todo en el examen. Porque ya digo, bueno, ahora lo que ya le queda es resolver el sistema, que ahí ya a lo mejor te puedes equivocar un poco más, pero esto lo tienes que clavar. Pues me ha dado esto de aquí, que son cada una de las intensidades, ahora son números complejos que representan fasores, y lo que me pide el enunciado son las dos rayitas estas, lo que te pide son los módulos de esos números complejos. ¿Vale? Pues estos son los tres módulos, 14,12, 3,67 y 14,02. Y
Y así es como se resuelve un circuito en corriente alterna con el método de Maya. Como veis, todo es muy parecido. Por eso al principio de la clase de hoy os decía que es importante que si está un poco verde el bloque 1, el bloque 2 se te va a hacer un poco cuesta arriba. Si dominando el bloque 1, pues el bloque 2 se hace un poquito más llevadero. No sé si hay alguna duda de esto de aquí. De resolver circuitos con mallas. No, muy parecido. Yo creo que si no has tenido dudas en la anterior, pues aquí tampoco vas a tener. El 7-10 lo hacéis para casa, ¿vale? Hay que resolverlo por mallas. Y vamos a ver el método de nudos, que para no decepcionar a nadie es exactamente igual que lo hacíamos en continua. Estos pasos son los mismos. Cambiamos las fuentes reales de tensión a fuentes reales de intensidad, asignamos un nudo de referencia con tensión 0, las incógnitas van a ser el resto de tensiones con respecto al nudo de referencia, calculamos la intensidad por las fuentes con impedancia, aplicando la ley de Ohm, porque la intensidad va a ser igual a la tensión dividida la impedancia, ¿vale? Ahora con fasores e impedancia. Aplicamos la ley de Kirchhoff a todos los nudos excepto el de referencia. Incluimos ecuaciones adicionales y resolvemos. ¿Método de nudos corto matricial? Pues exactamente igual. Todos estos pasos son los mismos, solo que ahora aquí antes teníamos la suma de las conductancias y ahora tenemos la suma de las admitancias. Si os acordáis, las admitancias que se representan con la letra Y es simplemente la inversa de las admitancias. Pues aquí irán la suma de todas las admitancias al nudo 1. Aquí la suma de todas las admitancias al nudo 2. ¿Vale? Y así. En los elementos fuera de la diagonal, pues igual que antes, ¿vale? La suma de las conductancias, de las admitancias entre el nudo 1 y el nudo 2 cambiado de signo. El término independiente, las intensidades entrantes por las ramas que tienen fuentes. ¿Vale? Incluimos ecuaciones adicionales y resolvemos. Como veis, toda esta parte es más de lo mismo. Tenemos este circuito de aquí que nos dicen que resolvamos por nudos. Y este de aquí es mi circuito, pero con todos los datos. ¿Vale? Pues lo primero que tienes que hacer, igual que hacíamos en el bloque anterior, pues identificar los nudos. Este nudo, por ejemplo, es el nudo A, este nudo de aquí es el nudo B, y el nudo de abajo, que es el que he cogido de referencia, pues porque es el que tiene más cosas. ¿Vale? Este de aquí en medio no es un nudo, porque yo esto de aquí lo voy a representar como con una sola impedancia, que va a ser 1 más 2J, ¿vale? Hay mucha gente a lo mejor que de eso me lo ha preguntado a veces. Y nada, entonces en la posición esta de aquí, de la diagonal, pues voy a sumar todas las admitancias que van a parar a este nudo, que son esta de aquí y esta de aquí, este cuadrado grande. Es decir, 1 partido 10 más 1 partido 1 más 2J, que es la impedancia esta de aquí. Voy un poco rápido, pero si hay dudas me paráis, ¿eh? En el B, las admitancias que van a parar al nudo B, pues esta de aquí y esta de aquí. Pues 1 partido 5 más 1 partido menos 5J más 1 partido 1 más 2J. Entre el A y el B tenemos 1 más 2J, por lo tanto menos 1 partido 1 más 2J. Y ya ha acabado la matriz de aquí. Ahora el término independiente, pues la suma de las intensidades entrantes por las ramas con fuentes. En el nudo A está entrando 16,0, en el nudo B está entrando solo 4i. Tengo aquí 3 incógnitas, 2 ecuaciones, necesito una ecuación adicional que es poner esta i en función de las tensiones en los nudos. Como esta i de aquí, pues esa sería la tensión aquí, que es VA, menos la tensión aquí, que es VB, partido la impedancia 1 más 2J, esa es justamente la ecuación adicional que tenéis aquí. De nuevo, una vez que lleguéis a esta parte, os decía, aquí tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo resuelves y te da estos valores de aquí. Y lo que te piden también son los módulos, como en el caso anterior, ¿no? Ah, no, te pide solo el valor eficaz de la i.
pues nada, sería este de aquí, que son 6,22 amperios, que es el módulo de este número complejo que me ha salido de resolver este circuito. Una pregunta. Dime. Aquí en los sistemas con números complejos nos recomienda trabajar con todos los números complejos de la forma binómica, ¿eh? Me refiero la intensidad que nos ha dado en 16 y 0 grados. ¿Eso Sí. nos interesa cambiarlo a binómica? No sé, yo creo que si lo resolvéis con la calculadora, yo creo que podéis meter números complejos en ambos formatos, creo. No lo sé seguro. Como preguntaba antes por ahí, creo que era Pablo, ¿no? La idea es que estas cuentas las hagáis con los complejos, las hagáis con la calculadora. Entonces, sí que tenéis que familiarizaros con la calculadora, cómo hay que meter los números complejos y cuál es la manera que a ti te resulta más cómoda para hacer esas operaciones. Es que en la calculadora no deja meter sistemas de ecuaciones con complejos. No, ya, sí, eso lo sé. Pero si tenéis que sumar dos números complejos, podréis sumarlo tanto si está en forma binómica como si está en forma polar, ¿o no? Sí, eso sí. Mira, tenéis que darle a menú y el 2. Y ya se te deja sumar con complejo. Entonces, eso es normalmente, por lo que me preguntaba Javier, normalmente yo creo que se suelen dar más los fasores en la forma polar. Porque ahí sí te da la sensación, puedes ver si una cosa adelanta a otra y tal. Porque yo aquí estas dos no puedo ver si una adelanta a otra o no con la forma binómica. Pero bueno, Entonces, de la forma polar, ¿cómo lo metemos en la calculadora? no lo sé, es que no me sé las instrucciones de vuestras calculadoras. Pero no sé si algunas podrán y otras no podrán. En mi calculadora tengo un botoncito que es como este dibujito, entonces le meto un numerito, este dibujito y después el ángulo. Bueno, ya está, ya me Mira, por vale. ahí mira luego Claudia te lo explica. Muchas gracias, Claudio. Es que no me lo sé. ¿Alguna cosilla más? ¿No? Pues el 712, no sé si dividirlo o no. Después no me lo hacéis. No llevamos demasiado, no llevamos la impedancia equivalente, uno por malla y uno por nudos, que son muy sencillos. Esto lo hacéis enseguida. Vamos a seguir. Este es un poco más interesante, mira. El teorema de superposición, ¿vale? Como veis, esta transparencia es que la he cogido, la copio y la he pegado. He hecho lo mismo, solo que le he cambiado las cositas estas por fasores. Entonces, lo que te dice el teorema de superposición es que si tienes aquí un circuito pasivo y tienes dos fuentes y esta es una intensidad, pues puedes, digamos, separarlo en dos subcircuitos donde en cada uno de ellos, donde las fuentes solo están activas en uno de los subcircuitos y en el resto están pasivadas. ¿Cómo se pasiva una fuente de tensión? Con un cortocircuito. ¿Cómo se pasiva una fuente de intensidad? Circuito abierto. Y lo que te dice el teorema de superposición es que esta intensidad de aquí es la suma de estas dos y esta tensión de aquí es la suma de estas dos. ¿Vale? Eso es exactamente lo mismo. Sí que hay unas cosas importantes en teorema de superposición en alterno, ¿vale? Esto es lo mismo de antes. Recordar, esto es más como recordatorio, que el teorema de superposición se aplica a tensiones y corrientes, pero no para calcular la potencia. Y que es especialmente útil, no es que sea especialmente útil, esto a lo mejor debería explicarlo de otra manera. Es la única manera que tenéis de resolver circuitos, ahora igual le explota la cabeza a más de uno, en los que tienes tanto fuentes de corriente continua como fuentes de corriente alterna. Puedes tener las dos cosas, ¿vale? Ahora yo creo que hay algún ejercicio, ¿no? Este de aquí, ¿no? Ahora lo comentamos y si queréis ese lo vamos a dejar a un ratillo para que lo hagáis y lo comentamos. Entonces,
por ejemplo, en este caso de aquí, esto es un ejercicio de examen, ¿vale? Tenéis pues 2 resistencias, una bobina y un condensador. Y ahora tenéis 2 fuentes. La fuente esta de tensión tiene esta pinta de aquí, ¿vale? Y la fuente de intensidad es una fuente de corriente continua que vale beta amperios. A lo mejor esto te vale, yo qué sé, pues este de aquí me voy a inventar. 40 coseno de 100 más 15 y este de aquí son pues 12 amperios, ¿vale? Y entonces aquí ya te entran los 7 males, porque dices, ¿ahora yo qué hago? Tengo, ¿qué es lo que te define si un circuito está en corriente continua o está en alterna? Las fuentes, ¿vale? Y tú ahora dices, vaya, pero si tengo aquí ahora 2 fuentes distintas, una de corriente alterna y otra de corriente continua, ¿ahora qué hago? Pues la única solución es aplicar superposición. Va a dividir esto en 2 subcircuitos. Uno en el que solo tiene activa la... Ah, no, venga, ya que está en este lado. Uno en el que solo está activa la fuente de corriente continua de 2 amperios. ¿Vale? Y lo que me piden es la V esta. Y la de corriente, la de tensión, la de pasiva. Y otro circuito aquí en el que voy a pasivar la de intensidad y voy a dejar aquí la de tensión. ¿Cómo tengo que resolver el circuito de la derecha? El circuito de la derecha es un circuito en corriente continua que tiene bobina y condensadores. Bueno, pero esto sé yo hacerlo porque me he hecho el ejercicio del tema 6. Y en el tema 6 teníamos circuitos con bobina y condensadores con fuentes de continua. La V1 esta que te va a dar aquí, esta V1 va a ser un número tal cual, un número real. Va a ser por 15 voltios, 16 voltios, lo que sea. No sé lo que te saldrá, pero va a ser un número real. Ahora, para solucionar este de aquí, esto es de corriente alterna, ¿cómo tienes que calcular esta V2? ¿Cómo calcula esta V2? Pues lo hemos estado haciendo en el tema 7. Esto se corresponde al tema 7. De hecho, es muy parecido al último que hemos corregido, al 7.6, ¿no? Que tiene un circuito con una fuente de corriente alterna y te piden una tensión. El resultado de esta, vamos a suponer que de esta V1 vale, no sé, 12 voltios. Me lo estoy inventando. Y el de esta V2 aquí vale, va a ser un número complejo porque todo esto lo va a pasar a fasor, va a calcular la impedancia y esto va a ser 3 más 4J. Y ahora dice, venga, voy a aplicar el teorema de superposición. Voy a poner que V es igual a V1 más V2, es decir, 12 más 3 más 4J, es decir, 15 más 4J. Te va a estar contento a tu casa. Y esto está completamente mal. Hacer esto es directamente un terapio en el ejercicio y suele tendrás que aprobar la asignatura. ¿Por qué? Y tú te sorprenderás, dirás, Dios, ¿por qué? Pues porque la V1 no corresponde a un fasor, son cosas muy diferentes. ¿Qué te está representando este 12 voltios? Voy a tener que poner otra transparencia, si no me va a quedar un poco churro. La tensión 1, que era 12 voltios, ¿qué es lo que te representa en el dominio del tiempo? Pues una señal así continua, siempre en 12. ¿Vale? Esto es continua. ¿Qué te representa un fasor? Lo voy a dibujar así. Que vale 12 fase 0 en alterna. Pues lo que te representa en función del tiempo es justo esto, fase 0. Esto de aquí, donde este pico vale 12.
como estás viendo, es un poco que te queda un poco como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Porque esto es un número real, que es 12. Este también es un número real. Es un número complejo, pero sería más j por 0. Así que es también 12, es lo mismo. Pero en el dominio del tiempo son cosas muy diferentes. Entonces, a la hora de tu sumar lo que te sale aquí, esto no es un fasor. Esto es un resultado de un circuito de continua. Mientras que esto sí es un fasor. Así que tú eso no puedes sumarlo como si fuera... Eso es como lo de las ovejas, ¿no? No puedes mezclar una y otra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El V1, este que vale 12, lo pasa al dominio del tiempo. Eso es fácil. V1 de t es simplemente igual a 12 todo el rato. El V2, que valía 3 más 4j, lo pasa al dominio del tiempo. ¿Qué vale este V2j en el dominio del tiempo? Pues raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ese es el módulo de eso, por raíz de 2, por el coseno, creo que era coseno, ¿no? La fuente es coseno, ¿sí? Pues de la frecuencia, no sé cuánto, 100t más, y aquí pues el ángulo que sea, que creo que son, si esto de aquí creo que son 60 grados. Y ahora, estas dos cosas ahora sí las puedes sumar. Cuando estén las dos en el dominio del tiempo, entonces sí las puedes sumar. ¿Vale? No sé si queda del todo claro, ¿no? Salva, te tendrían que decir un instante determinado, ¿no? Sí, eso creo que es lo que te preguntan, ¿no? Pero vaya. No te Ah, vale, vale. no. Lo que te dicen es que tienes que dar la v de t final, la tienes que dar como suma pues de un número tal más un número constante más una señal senoidal. Y te preguntan qué numerito va aquí, qué numerito va aquí y qué numerito va aquí. Pero sí, también te podrían haber preguntado, bueno, pues calculame v de t para 2 segundos. ¿Vale? Entonces, este de aquí es el fallo típico de este ejercicio. ¿Vale? Es decir, el teorema de superposición, y eso tiene que estar por aquí, ¿vale? Que nunca puedes sumar fasores ni de distintas frecuencias, ni sumar un fasor con otra cosa que no es un fasor. ¿Vale? Lo más seguro pasa siempre al dominio del tiempo y ahí es donde aplica el teorema de superposición. ¿Sí? ¿Tiene sentido más o menos? Y una cosilla, el gráfico en el dominio de tiempo que sería como la misma onda, pero subía 12 voltios, ¿no? Exactamente, sería como si le metes un offset así para arriba. Vale. Sí, si no tuvieras que poner el dominio del tiempo sería así. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo que es algo confuso, porque al final tú estás por aquí haciendo el ejercicio este y dices, hostia, me sé que es por superposición, tal y que cual. Lo estás calculando, te salen los números, al final tú estás haciendo cosas con números y se te olvida, yo lo entiendo, lo que representa cada número. ¿Vale? Entonces, lo que he puesto aquí, sabes que un 12 puede ser esto, o que el mismo 12, escrito igual, puede ser esto también, dependiendo de dónde venga y de qué circuito esté resolviendo, etcétera, etcétera. Pues claro, yo entiendo que cuando tú estás ahí haciendo números con la calculadora y tal y que cual, y no me da tiempo el examen y no sé qué, pues se te pase. Pero es un error muy grave y que tenéis que tener siempre en mente cuando vayáis a aplicar superposición, acordaros de eso, ¿vale? Entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí. Es que no sé si es que se va yendo la gente. Los jueves es un poco deprimente esto, ¿eh? Porque vas viendo ahí la lista de asistentes cayendo poco a poco. En fin. Ay, madre. Mira, como el 7.13 y el 7.14 son muy parecidos, si queréis lo dividimos y así tengo esperanza de que lo haga más la gente, ¿vale? De todas maneras, no nos vemos ya hasta el miércoles, o sea que hay tiempo suficiente. Pero si queréis, como soy ahora mismo 16, bueno, no, la gente se sigue yendo.
Como sois 15, pues si queréis desde Ambi hasta José Andrés, pues podéis hacer el 7-13 y desde Juan López hasta Víctor Manuel, pues hacéis el 7-14, ¿vale? El 7-14 ahora lo que tiene de peculiar es que tiene dos fuentes, que las dos son de alterna, pero son de distintas frecuencias. Una fuente tiene frecuencia 100 beta y otra fuente tiene frecuencia 100 delta, ¿vale? Entonces también la única solución que tiene es aplicarlo con superposición, ¿vale? Va a tener que hacer también dos circuitos, resolver los dos circuitos, pasar al dominio del tiempo y aquí sí que nos dicen lo que comentaba Félix, sí que nos dicen que el resultado es la intensidad esta de aquí para un momento concreto, ¿vale? Entonces nada, hace eso. Lo próximo que vamos a ver será ya Tethering, pero eso ya lo podemos ver el miércoles. Y eso, como hay bastantes ejercicios, pero hay casi 6-7 días hasta la próxima clase de teoría, pues yo creo que más o menos dará tiempo a hacerlo. Claro, de estos, por ejemplo, de malla y de nudo, tampoco vamos a machacarlo tanto como lo hemos a lo mejor machacado en la parte de continua, porque como el procedimiento es exactamente igual, pues como veis hay un par de ejercicios de malla y un par de ejercicios de nudo, ¿vale? Tampoco hay muchos más. Si queréis hacer más ejercicios, pues por ahí en los libros de la bibliografía que comenté el primer día, pues hay un montón más de ejercicios, pero tampoco vamos a machacarlos tanto porque me interesa más hacer cosas que sean más diferentes de la otra, ¿vale? Entonces nada, el lunes, como digo, tenemos la práctica 1 y 2 para la gente que está por ahí en el lado que en el campus virtual y nos vemos el miércoles en la siguiente clase de teoría, ¿vale? Hasta luego. Salva, una pregunta. Dime. ¿Y a qué hora son las prácticas el lunes? Pero si lo pone claramente en el archivo. Ah, no? lo pone. No sé, a ver si me he equivocado y no lo pone en el archivo. Yo lo que he visto ha sido el mensaje que han mandado y ahí lo que pone es que en el laboratorio de eléctrica, pero no pone hora. Hombre, claro que pone hora. De 8 a 11. Ah, vale. ¿Vale? Ah, es verdad, sí, no me había dado cuenta. No, digo, a ver si es que se me ha olvidado a mí ponerlo, ¿vale? Sí, son las Vale, prácticas, gracias. son 3 horas y haremos tanto la práctica 1 como la 2 para que así tengáis que venir menos veces a la escuela y tal. Y después en enero, pues haremos otra, tendréis que venir otro día y haremos la práctica 3 y 4. ¿Vale? Así, bueno, Vale. los que vengáis a la práctica, pues ya sabéis todo el rollo este de las medidas y todo esto de seguridad y las mascarillas, no las dejéis en vuestra casa, ni cosas así raras, ¿vale? Ya cuando lleguemos allí, supongo que los del laboratorio nos contarán un poco cuáles son las medidas y los procedimientos. A ver qué tal. Y si os encontráis con fiebre, quedaros en vuestra casa. Dime, Claudia. Una pregunta. Lo que hicimos en las prácticas el año pasado contigo, ¿tenemos que mandarte un correo pasado de la nota? Por curiosidad. No. Yo sé ya la nota que tenéis. Si tenéis interés en saberla, sí me os lo puedo decir, pero si no, no. Eso que quería saberla, vale, te mando un correo, ¿no? Ah, pues entonces sí, mandame un correo y yo te la digo. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí? ¿Alguna cosilla más? ¿No? Ahora una preguntilla. Dime. Yo te he reservado tutoría para el lunes a las 11. ¿Te viene mal o te da tiempo a llegar? Ah, llevas razón. Ah, ah, A ver, lo que tú me digas, si ves que no vas a no, poder. es que no sé si me voy a, no sé si me voy a quedar allí en la escuela o no sé si me puedo quedar en la escuela o si me echan. No, si no te importa, cancélala y pídemela aunque sea para las 11:30. O sea, te la reservo para las 11:30, ¿no? Sí, cancela las que me has hecho, que en el email que te llega hay un link para cancelarla y me reserva a lo mejor a las 11:30, así ya Vale, me perfecto. da tiempo. Es que no sé si me quedaré yo o no, ¿vale? Ok, ok. Venga, hasta luego. Adiós.